No fue un gesto heroico ni un acto cargado de intención. Fue una acción breve, rutinaria, ejecutada por un soldado romano que cumplía órdenes en una colina a las afueras de Jerusalén. Sin embargo, ese instante quedó marcado para siempre. Una lanza atravesó un cuerpo y selló un momento que dividiría la historia. Desde ese punto, aquel objeto dejó de ser solo un arma. Comenzó a arrastrar consigo relatos, obsesiones y una sombra que acompañaría al poder durante siglos. Los relatos antiguos no describen el momento con dramatismo, sino con sobriedad. El soldado no buscaba crear un símbolo ni alterar el curso del mundo. Solo necesitaba confirmar lo inevitable. La lanza cumplió su función y fue retirada. Pero desde ese instante quedó ligada al final de Jesús, no por lo que hizo, sino por dónde estuvo. La memoria colectiva comenzó a transformar ese objeto en algo más que metal, en testigo silencioso de un momento irrepetible. Tras aquel día, la lanza no desapareció. Como cualquier arma romana, fue conservada, reutilizada y transportada. Pero el relato comenzó a crecer con el paso del tiempo. Los primeros creyentes hablaron de ella en voz baja, no como reliquia oficial, sino como objeto presente en el momento final. Así, la lanza empezó a adquirir un peso simbólico que no provenía del poder militar, sino de la memoria, el miedo y la fe transmitida de generación en generación. Con la expansión del cristianismo, los objetos asociados a la vida y muerte de Jesús comenzaron a ser buscados, protegidos y venerados. La lanza fue una de ellas. No existía certeza absoluta de su autenticidad, pero eso no detuvo su recorrido. Fue trasladada, reclamada y custodiada por distintas autoridades. Cada traslado reforzaba su leyenda. Cuanto más lejos viajaba en el tiempo, más crecía la convicción de que no era un objeto común. Durante la Edad Media, la lanza ya no era solo un recuerdo religioso. Se había transformado en un símbolo de legitimidad. Reyes y emperadores creyeron que poseerla significaba gobernar con respaldo divino. No se trataba de fe personal, sino de poder político. La lanza comenzó a aparecer en coronaciones, batallas y rituales de autoridad. No porque otorgara victorias, sino porque quienes mandaban necesitaban creer que su poder estaba protegido. Uno de los nombres más asociados a la lanza fue el de Carlomagno. Las crónicas medievales afirman que la llevaba consigo en campañas militares importantes. Para él, la lanza no era un talismán, sino una confirmación de su destino como gobernante. Tras su muerte, el objeto pasó a manos del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí quedó resguardada como parte de las insignias imperiales, aumentando aún más su fama y su carga simbólica. Con el paso de los siglos, la lanza fue identificada como una de las reliquias más importantes del imperio. Se decía que mientras permaneciera bajo custodia imperial, el orden se mantendría. Pero la historia demuestra algo inquietante. Cada vez que la lanza cambiaba de manos, el poder también lo hacía, no como causa directa, sino como reflejo. El objeto parecía aparecer siempre cerca de momentos de ascenso y caída. Con la llegada de la era moderna, la lanza fue trasladada a Viena, donde quedó resguardada junto a otras reliquias imperiales. Allí permaneció durante años, protegida, observada y estudiada. Para algunos era solo un objeto histórico. Para otros,
seguía siendo una pieza cargada de destino. Entre quienes la visitaron en silencio, hubo uno que no la vio como reliquia, sino como herramienta de poder futuro. A principios del siglo XX, un joven Adolf Hitler visitó Viena en varias ocasiones. Allí observó la lanza durante largos momentos. Más tarde, escribiría sobre el impacto que le causó. Para él, la lanza no representaba fe, sino destino. Años después, tras la anexión de Austria, ordenó que la reliquia fuera trasladada a Alemania. No fue un acto casual, fue una decisión cargada de simbolismo y obsesión personal. Durante el régimen nazi, la lanza fue custodiada como objeto de alto valor simbólico. Hitler estaba convencido de que mientras la poseyera, su poder no caería. Sin embargo, al final de la guerra, la lanza fue recuperada por fuerzas aliadas. Poco después, el régimen colapsó. Para algunos fue coincidencia, para otros, el último capítulo de una historia que siempre acompañó al poder, hasta que éste se desmoronaba. Tras el colapso del Tercer Reich, la lanza fue retirada del caos y devuelta a un estado de custodia controlada. No hubo ceremonias ni anuncios grandiosos. Simplemente fue devuelta al lugar donde había permanecido durante siglos. Para muchos historiadores, ese acto marcó el fin de su recorrido político. Para otros, solo fue una pausa, porque la historia de la lanza demuestra algo constante. Nunca permanece lejos del poder por demasiado tiempo. Actualmente, la lanza se conserva en Viena, protegida por protocolos estrictos y rodeada de cristal. Oficialmente, es una reliquia histórica sin atribuciones místicas. Sin embargo, su presencia sigue generando preguntas, no por lo que hace, sino por lo que representa. A lo largo de los siglos, siempre estuvo cerca de líderes convencidos de su destino. Eso ha llevado a muchos a preguntarse si el objeto influye o si simplemente atrae a quienes buscan control. Los expertos coinciden en algo inquietante. La lanza nunca fue importante por su material, sino por su relato. El hierro envejece, la madera se deteriora, pero el simbolismo permanece. Cada generación reinterpretó su significado según sus miedos y ambiciones. Así, el objeto se convirtió en un espejo del poder humano. No concede autoridad, pero revela quien la desea desesperadamente. Existen teorías que afirman que la lanza jamás estuvo sola, que siempre formó parte de un conjunto de reliquias vinculadas al control espiritual y político. Aunque estas ideas no pueden comprobarse, han alimentado libros, investigaciones y documentales. El silencio institucional alrededor del tema no ha ayudado a disiparlas. Al contrario, ha reforzado la sensación de que algunos objetos no se exhiben por fe, sino por precaución. Lo más perturbador no es la lanza en sí, sino el patrón que la rodea. Cada vez que fue tomada como símbolo de dominio absoluto, el final fue el mismo. Imperios colapsaron, líderes cayeron, no como castigo divino, sino como recordatorio de algo humano. El poder sostenido por obsesión siempre termina quebrándose. La lanza no crea destinos, acompaña a quienes creen poder controlarlos. Hoy miles de personas pasan frente a la lanza sin detenerse demasiado. La observan como un objeto antiguo más, pero otros permanecen en silencio, conscientes de su recorrido. No ven una reliquia religiosa ni un arma. Ven una advertencia,
un recordatorio de cómo los símbolos pueden volverse más peligrosos que las armas cuando se mezclan con ambición, miedo y necesidad de control absoluto. A diferencia de otras reliquias, la lanza nunca fue asociada directamente con milagros. Su fuerza provino siempre del contexto. Estuvo presente en el final de una vida que transformó al mundo y luego acompañó a quienes intentaron gobernarlo. Esa dualidad la hace única. No representa salvación ni condena, representa decisión, y eso la convierte en uno de los objetos más incómodos de la historia. Muchos se preguntan si la lanza volverá a ser protagonista. La historia sugiere que no necesita moverse para influir. Basta con que alguien crea en su significado. Los objetos no gobiernan el mundo, pero las ideas sí. Y la lanza ha sido una de las ideas más persistentes asociadas al dominio, la legitimidad y el destino inevitable de quienes buscan control total. Quizá el verdadero poder de la lanza no esté en el pasado, sino en lo que revela del presente. Mientras exista la necesidad humana de símbolos absolutos, siempre habrá objetos cargados de significado. La lanza del destino no exige creencia, solo observa. Y su historia demuestra que cuando alguien deposita su fe en un objeto para sostener su poder, el final suele ser el mismo. Así termina este recorrido, no con una respuesta definitiva, sino con una pregunta abierta. ¿La lanza cambió la historia? ¿O fue la historia la que la convirtió en leyenda? Tal vez nunca lo sabremos, pero su presencia constante junto a momentos decisivos nos recuerda algo inquietante. Los objetos no son peligrosos. Lo es la necesidad humana de encontrar destino, poder y sentido en aquello que puede ser poseído. A lo largo del tiempo, la lanza fue comparada con otros objetos considerados sagrados, pero a diferencia de ellos, nunca ofreció consuelo. Su historia está marcada por decisiones difíciles, finales abruptos y silencios prolongados. No fue creada para inspirar esperanza, sino para cumplir una función concreta en un momento específico. Tal vez por eso su recorrido resulta tan inquietante. No nació como símbolo, pero fue convertida en uno por la necesidad humana de explicar el poder. En los archivos históricos, la lanza aparece descrita con cautela. No hay exageraciones ni relatos sobrenaturales directos. Esa sobriedad ha alimentado aún más el misterio. Cuando un objeto atraviesa siglos sin perder relevancia, no es por su forma, sino por lo que representa. La lanza sobrevivió a imperios, guerras y cambios de fe, no porque fuera protegida por algo divino, sino porque siempre fue útil como símbolo de autoridad. Algunos historiadores sostienen que existen varias lanzas similares y que la confusión fue intencional. Fragmentar la verdad era una forma de controlar el relato. Sin embargo, solo una estuvo siempre asociada a los momentos clave del poder europeo. Esa coincidencia constante es lo que inquieta. No se trata de autenticidad absoluta, sino de continuidad histórica. La lanza correcta fue siempre la que estuvo donde el poder se concentraba. Durante siglos el acceso a la lanza estuvo restringido. No cualquiera podía verla. Esa distancia reforzó su aura. Lo oculto siempre parece más poderoso. Cuanto menos se mostraba, más crecía la especulación. Y esa especulación alimentó decisiones políticas, guerras y alianzas. La lanza no necesitó ser vista para influir,
Bastaba con que se creyera que estaba allí, custodiada, esperando ser reclamada en el momento adecuado. En tiempos de crisis, los líderes suelen buscar certezas absolutas. Algunos las encuentran en leyes, otros en ejércitos. Unos pocos las buscan en objetos antiguos. La lanza fue ese punto de apoyo para quienes dudaban de su propio control. No les otorgaba poder real, pero les ofrecía convicción. Y en la historia, la convicción ha sido tan peligrosa como cualquier arma cuando se combina con ambición desmedida. Con el avance de la investigación moderna, la lanza fue analizada científicamente. Se estudiaron materiales, corrosión y antigüedad. Los resultados fueron claros en un aspecto. El objeto pertenece a la época romana. Pero la ciencia no pudo medir su impacto histórico, porque ningún análisis puede explicar por qué tantos hombres poderosos creyeron que su destino estaba ligado a ella. Ahí es donde termina la evidencia y comienza el misterio humano. La lanza también plantea una pregunta incómoda sobre la fe. ¿En qué momento un objeto desplaza al mensaje que representa? Jesús no dejó reliquias para ser veneradas. Sin embargo, el mundo insistió en crearlas. La lanza terminó simbolizando todo lo contrario a su enseñanza. No sacrificio ni humildad, sino dominio. Esa contradicción es quizá el aspecto más perturbador de toda su historia. A diferencia de otras reliquias, la lanza nunca fue fragmentada oficialmente. Permaneció intacta, como si su valor dependiera de su totalidad. Eso reforzó la idea de que perderla equivalía a perder control. Y cada vez que fue arrebatada, el poder que la poseía se debilitó poco después, no como castigo místico, sino como reflejo de un sistema que dependía más de símbolos que de estabilidad real. Hoy, la lanza ya no marcha junto a ejércitos ni preside coronaciones, pero su historia sigue siendo estudiada porque revela algo constante. El poder siempre busca legitimarse en el pasado. Necesita raíces profundas para justificarse. La lanza fue una de esas raíces, no por mandato divino, sino porque ofrecía una narrativa convincente a quienes necesitaban creer que su dominio estaba escrito. Al observar toda su trayectoria, la lanza deja de ser una reliquia y se convierte en advertencia, no sobre fuerzas ocultas, sino sobre la fragilidad del poder humano. Cada líder que confió en ella terminó enfrentando su límite. Tal vez ese sea su verdadero legado. No un destino asegurado, sino la prueba de que ningún símbolo puede sostener eternamente a quien gobierna desde el miedo y la obsesión. En el mundo contemporáneo, la lanza suele ser mencionada en documentales, libros y teorías que mezclan historia con sospecha. No porque existan pruebas de un poder sobrenatural, sino porque su recorrido resulta demasiado preciso. Siempre aparece cerca de momentos de cambio profundo. Esa repetición inquieta más que cualquier mito. No se trata de magia, sino de una constante histórica que obliga a preguntarse por qué ciertos símbolos sobreviven cuando todo lo demás desaparece. Algunos investigadores sostienen que la lanza funciona como un imán simbólico. No atrae poder, atrae a quienes desean controlarlo todo. Personas convencidas de que el mundo necesita una señal tangible para obedecer. La lanza ofreció esa señal durante siglos, no porque hablara, sino porque guardaba silencio. Y en ese silencio, cada líder proyectó sus propias ambiciones, miedos y delirios de grandeza.
La obsesión por la lanza revela algo más profundo, la dificultad humana para aceptar que el poder es temporal. En lugar de asumirlo, muchos buscan anclarlo a objetos, reliquias o símbolos eternos. La lanza fue uno de ellos. Representaba continuidad, destino y respaldo histórico. Pero la historia demuestra que ningún objeto puede sostener un sistema basado en miedo o dominación. Solo puede retrasar lo inevitable. Existen registros de líderes que rechazaron la lanza, gobernantes que no creyeron necesario legitimarse a través de ella. Curiosamente, sus reinados no giraron en torno a la obsesión por el control absoluto. Esto ha llevado a algunos historiadores a sugerir que la lanza no marca grandeza, sino inseguridad. Quien necesita un objeto para sostener su autoridad, quizá ya duda de ella desde el inicio. La lanza también ha sido usada como advertencia moral, no en sermones oficiales, sino en análisis silenciosos. Su historia demuestra cómo un objeto puede desviarse completamente de su origen. Pasó de ser un arma común a símbolo de dominio absoluto, y en ese proceso perdió toda relación con el mensaje que rodeó su primer acto. Tal vez ahí reside su ironía más profunda. Nunca representó aquello que muchos creyeron defender. En Viena, la lanza permanece inmóvil, protegida, casi olvidada por el público general. No hay ceremonias ni discursos a su alrededor. Sin embargo, su quietud no elimina su peso histórico. Al contrario, la convierte en un testigo mudo, uno que ha visto cómo los imperios nacen convencidos de su eternidad y caen sin comprender en qué momento comenzaron a derrumbarse. Algunos sostienen que la lanza perdió su poder cuando fue encerrada tras cristal, pero esa idea parte de un error. Nunca tuvo poder propio. Lo que perdió fue la atención de quienes buscaban símbolos absolutos. Hoy, el mundo ya no necesita una lanza para justificar dominio, pero eso no significa que haya dejado de buscar otros objetos, ideas o narrativas que cumplan la misma función. La historia de la lanza no es una historia religiosa en esencia, es una historia humana. Habla de ambición, miedo y necesidad de control, de cómo ciertos objetos se cargan de significado cuando las personas no confían en sí mismas. La lanza no eligió a sus portadores, fueron ellos quienes la eligieron para justificar decisiones que ya habían tomado mucho antes. Quizá el mayor error sea preguntarse dónde está la lanza hoy. La pregunta correcta es ¿por qué seguimos hablando de ella? Porque mientras exista la necesidad de símbolos que prometan control absoluto, siempre habrá una lanza del destino en cualquier época. Cambiará de forma, de nombre y de relato, pero cumplirá la misma función: tranquilizar a quienes temen perder el poder. Este recorrido no pretende convencerte de creer en la lanza. Pretende algo más incómodo, invitarte a observar qué ocurre cuando el poder se apoya más en símbolos que en responsabilidad. La lanza del destino no es una reliquia peligrosa, es un espejo, y como todo espejo honesto, devuelve una imagen que muchos prefieren no mirar. Cuando se analiza la lanza desde una perspectiva histórica fría, surge una conclusión inquietante. Nunca fue central por sí misma, sino por las decisiones que provocó. Su presencia funcionó como catalizador. No creó ambición, pero la aceleró. En manos de líderes inseguros, se convirtió en una muleta simbólica. En manos de sistemas fuertes, pasó desapercibida.
Eso explica por qué su historia está ligada a crisis más que a estabilidad. A lo largo de los siglos, la lanza fue envuelta en capas de relato. Cada época añadió su propia interpretación. Para unos fue prueba divina, para otros herencia imperial. Pero nunca existió una versión única. Esa ambigüedad la hizo adaptable. Un objeto con un significado fijo muere pronto. Uno ambiguo sobrevive. La lanza fue reinterpretada tantas veces como fue necesario para seguir siendo útil dentro de nuevas narrativas de poder. No existen registros confiables de multitudes venerando la lanza en su origen. Su relevancia creció después. Eso es clave. El mito no nació en el momento del acto, sino en la memoria colectiva posterior. La historia no la elevó de inmediato. Fueron las generaciones siguientes quienes le otorgaron peso. Eso demuestra cómo los símbolos no se crean en el instante, sino en la reinterpretación constante del pasado. La lanza también revela cómo la autoridad busca legitimarse a través del dolor histórico. Asociarse con un momento trascendental otorga una sensación de inevitabilidad. Si el pasado respalda el presente, entonces el poder parece justificado. Esa lógica fue usada una y otra vez. La lanza ofrecía conexión directa con un evento irreversible, y esa conexión fue utilizada para silenciar dudas y reforzar obediencia. Con el tiempo, incluso quienes custodiarían la lanza comenzaron a temerla más como símbolo que como objeto, no por superstición, sino por lo que podía provocar. Un líder convencido de que su poder está escrito se vuelve impredecible. Por eso, la lanza pasó de ser exhibida a ser protegida, no para preservarla, sino para evitar que volviera a convertirse en excusa para la dominación absoluta. La historia moderna intenta despojar a la lanza de su carga simbólica, reduciéndola a metal antiguo, pero ese esfuerzo revela algo más profundo. No se trata de negar su pasado, sino de evitar repetirlo. Cuando los símbolos pierden su influencia, las decisiones recaen nuevamente en las personas, y eso resulta incómodo. La lanza recuerda un tiempo en que delegar responsabilidad en un objeto parecía suficiente. Si la lanza pudiera hablar, no contaría milagros, contaría silencios, momentos en los que fue observada, tocada o escondida antes de decisiones cruciales. No porque influyera, sino porque quienes la buscaban necesitaban convencerse de que no estaban solos. Esa es la función real de muchos símbolos históricos: acompañar la duda, no resolverla. Hoy, la lanza se estudia más como fenómeno cultural que como reliquia religiosa. Representa el punto donde fe, poder y miedo se cruzan. Su recorrido demuestra que los objetos adquieren fuerza cuando las personas la proyectan en ellos. La lanza no gobernó imperios. Fue utilizada por quienes no confiaban en la fragilidad de su propio liderazgo y buscaron respaldo en el pasado. En cada época hubo quienes advirtieron sobre el peligro de cargar símbolos con autoridad absoluta. Fueron ignorados, porque los símbolos ofrecen atajos, simplifican decisiones complejas. La lanza fue uno de esos atajos. Permitía justificar acciones sin asumir plenamente sus consecuencias. Esa es la verdadera advertencia que deja su historia. Cuando el poder busca atajos, siempre paga un precio más alto después.
Al llegar a este punto, la lanza deja de ser un objeto del pasado y se convierte en una lección vigente, no sobre reliquias, sino sobre responsabilidad. El poder que necesita símbolos absolutos para sostenerse ya está debilitado. La lanza del destino no predijo finales, solo acompañó a quienes confundieron autoridad con destino, y la historia fue implacable con esa confusión. A medida que el siglo XX avanzaba, la lanza comenzó a desaparecer del discurso público. No fue un accidente. Tras 2 guerras mundiales, el mundo entendió el peligro de mezclar símbolos antiguos con ideologías modernas. Silenciar la lanza fue una forma de desactivar su carga. No se negó su existencia, pero se le quitó protagonismo. Cuando un objeto deja de ser narrado, pierde influencia. El olvido, en este caso, fue una decisión estratégica más que histórica. Sin embargo, el silencio nunca es total. En círculos cerrados, la lanza siguió siendo analizada como un ejemplo extremo de cómo los símbolos moldean conductas colectivas. No interesaba su supuesto poder, sino su efecto psicológico. La lanza demostró que cuando una narrativa se repite durante siglos, termina influyendo incluso en mentes racionales. No por fe, sino por herencia cultural. Ese es el verdadero peso de los objetos históricos cargados de relato. La lanza del destino también fue utilizada como advertencia en academias militares y políticas. No como reliquia, sino como caso de estudio. Un recordatorio de cómo la obsesión por legitimarse puede nublar el juicio. Cuando un líder cree que el pasado lo respalda, deja de escuchar el presente. Y cuando deja de escuchar, comete errores irreversibles. La lanza no provocó esos errores, pero estuvo allí, silenciosa, mientras se tomaban. Con el tiempo, surgió una paradoja inquietante. Mientras más se intentaba reducir la lanza a un simple objeto, más crecía el interés popular por su historia, porque lo prohibido, lo oculto o lo minimizado siempre despierta sospecha. La lanza se convirtió entonces en símbolo de censura histórica, no porque escondiera poderes, sino porque revelaba hasta qué punto el ser humano teme repetir sus propios errores cuando los símbolos regresan. Es importante comprender que la lanza nunca actuó sola en la mente colectiva. Siempre fue acompañada por relatos, rumores y reinterpretaciones. Cada época la adaptó a su miedo principal. En tiempos de fe, fue divina. En tiempos de imperio, fue política. En tiempos de guerra, fue destino. Esa capacidad de transformarse explica por qué sobrevivió cuando otros símbolos se desvanecieron. No era fija, era funcional al temor de cada generación. Hoy la lanza es observada desde una distancia crítica. Ya no se le teme como antes, pero tampoco se la trivializa. Se la estudia como advertencia histórica. Un ejemplo claro de cómo los objetos adquieren poder cuando las personas se lo conceden. La lanza no decidió el rumbo del mundo. Lo hicieron hombres convencidos de que su autoridad estaba escrita en el pasado y no en sus acciones presentes. En ese sentido, la lanza del destino no pertenece realmente a un museo, pertenece a la memoria colectiva. Mientras exista la tentación de justificar el poder absoluto con símbolos antiguos, su historia seguirá siendo relevante. No porque vuelva a ser usada, sino porque su ejemplo se repite con otros nombres y otros objetos.
La lanza fue solo una forma temprana de algo que el mundo aún no ha superado del todo. Algunos se preguntan si la lanza debería desaparecer definitivamente, pero borrar objetos no borra comportamientos. La historia demuestra que el problema nunca fue la lanza, sino la necesidad humana de creer que el poder puede heredarse, poseerse o legitimarse sin responsabilidad. Mientras esa idea exista, siempre habrá un objeto dispuesto a cargar con ese peso simbólico, aunque cambie de forma y de nombre. Mirar la historia de la lanza es mirarnos a nosotros mismos, a nuestra tendencia a buscar certezas externas cuando el control interno falla, a nuestra necesidad de creer que alguien o algo garantiza el resultado. La lanza del destino nunca ofreció garantías reales, solo acompañó decisiones humanas, y esas decisiones, no el objeto, fueron las que dejaron huellas profundas en la historia. Llegados a este punto, la lanza deja de ser misterio y se convierte en lección. No una lección cómoda, sino necesaria. Nos recuerda que cuando el poder se apoya en símbolos en lugar de principios, el final suele ser el mismo. La lanza no cayó imperios, pero estuvo presente cuando cayeron, y esa presencia silenciosa es, quizá, lo más inquietante de toda su historia. En los relatos finales sobre la lanza aparece una constante: nadie que la poseyera habló de ella con tranquilidad. Siempre fue descrita con respeto, cautela o temor, no porque el objeto reaccionara, sino porque obligaba a confrontar una idea incómoda. Si el poder necesita apoyarse en reliquias, entonces no es tan sólido como aparenta. La lanza actuó como recordatorio silencioso de esa fragilidad, incluso cuando nadie se atrevía a decirlo en voz alta. A lo largo de los siglos, la lanza fue trasladada, escondida y protegida más veces de las que se registraron oficialmente. Cada traslado coincidía con momentos de inestabilidad, no como causa, sino como reflejo. Cuando el poder se siente amenazado, busca anclas. La lanza fue una de ellas. Su movimiento constante revela miedo, no dominio. El miedo a perder control es el verdadero hilo conductor de toda su historia. Resulta revelador que la lanza nunca fuera mostrada al pueblo como símbolo de unidad. Siempre permaneció cerca del poder, lejos de la multitud. No inspiraba esperanza colectiva, sino seguridad privada. Eso la diferencia de otros objetos históricos. La lanza no fue creada para unir, sino para respaldar decisiones tomadas desde arriba. Su historia no habla de fe compartida, sino de autoridad concentrada y del miedo constante a perderla. Con el paso del tiempo, algunos intentaron reinterpretar la lanza como simple curiosidad arqueológica. Pero esa lectura resulta incompleta. Los objetos no existen aislados de su impacto. La lanza fue testigo de decisiones que cambiaron vidas y fronteras. Ignorar ese contexto sería reducir la historia a metal y fechas. Comprenderla exige observar cómo el ser humano deposita significado en lo material cuando necesita justificar lo intangible. La lanza del destino también expone una tensión permanente entre razón y creencia. Incluso en épocas ilustradas, hombres formados y estratégicos buscaron su cercanía. No por ignorancia, sino por desesperación. Cuando el control se escapa, la lógica cede terreno a los símbolos.
La lanza no convencía a través de milagros, sino ofreciendo una narrativa tranquilizadora, la idea de que el destino podía ser poseído. Hoy, la lanza permanece inmóvil, desprovista de ceremonias. Esa quietud es engañosa, no porque oculte poder, sino porque su historia sigue activa. Cada vez que se estudia, se reactiva la misma pregunta. ¿Por qué seguimos buscando objetos que nos liberen de la responsabilidad? La lanza no responde, solo devuelve silencio. Y ese silencio obliga a mirar directamente nuestras propias decisiones como sociedad. No existe un final épico para la historia de la lanza. No fue destruida ni desapareció misteriosamente. Su final es más incómodo, permanece y al permanecer expone la continuidad de un patrón humano. El deseo de legitimación absoluta no pertenece al pasado. Cambian los símbolos, no la necesidad. La lanza fue uno de los primeros espejos en reflejar esa debilidad con claridad brutal. Al separar el mito del hecho histórico, la lanza revela su verdadera función. No fue un arma de destino, sino de narrativa. Permitió construir relatos que explicaban victorias y derrotas sin asumir errores humanos. Eso la hizo atractiva para quienes necesitaban absolución. En ese sentido, la lanza no otorgó poder, ofreció excusas, y las excusas, en manos equivocadas, han sido tan destructivas como cualquier guerra. Cuando observamos el recorrido completo de la lanza, entendemos que su impacto no fue físico, sino psicológico. Influyó en decisiones, discursos y estructuras de poder, no por su origen, sino por la fe que otros depositaron en ella. La historia demuestra que el poder simbólico puede ser más peligroso que el real, porque actúa sin ser cuestionado, envuelto en tradición y silencio. Así, la lanza del destino no necesita un cierre definitivo. Su historia queda abierta porque el comportamiento que la hizo relevante aún persiste. Mientras exista la tentación de justificar el poder con objetos, reliquias o relatos absolutos, su lección seguirá vigente. La lanza no decide finales, pero acompaña a quienes creen que el destino puede ser poseído, y la historia ha demostrado una y otra vez el costo de esa creencia. En la etapa final de su recorrido histórico, la lanza deja de estar asociada a nombres concretos y comienza a representar algo más amplio. Se convierte en símbolo de una era que aprendió, demasiado tarde, los límites del poder absoluto. Ya no importa quién la sostuvo, sino lo que provocó en quienes creyeron necesitarla. Su historia demuestra que los objetos no cargan culpa, pero sí revelan las intenciones de quienes los elevan. Muchos intentan encontrar un mensaje final en la lanza, como si ocultara una advertencia escrita. Pero la advertencia no está en el metal, sino en la repetición. Cada vez que una sociedad deposita su destino en símbolos incuestionables, el resultado es el mismo. La lanza no castigó a nadie, solo estuvo presente cuando las decisiones se tomaron sin responsabilidad y el poder se confundió con destino inevitable. El verdadero final de la lanza no se encuentra en un museo, sino en la conciencia colectiva. Cada generación decide qué hacer con los símbolos que hereda, ignorarlos, repetirlos o comprenderlos. La lanza permanece como prueba de lo que ocurre cuando no se cuestionan los relatos heredados. No es una reliquia peligrosa,
Es peligrosa la necesidad humana de creer que el poder puede justificarse sin rendir cuentas. Algunos historiadores afirman que la lanza debería estudiarse junto a los grandes errores del pasado, no junto a los grandes logros, porque su historia no está ligada a construcción, sino a control. No levantó civilizaciones, las acompañó mientras se imponían. Esa diferencia es crucial. La lanza no inspiró progreso, inspiró obediencia, y la obediencia ciega siempre termina dejando cicatrices profundas. Cuando se observa la lanza sin misticismo, se vuelve evidente que su mayor impacto fue emocional. Funcionó como punto de apoyo para líderes que dudaban, para sistemas que temían colapsar. La lanza ofrecía una ilusión de continuidad, una sensación de que el pasado respaldaba cada decisión. Esa ilusión resultó poderosa, porque cuando alguien cree que la historia lo avala, deja de cuestionarse a sí mismo. Hoy, el mundo ya no necesita una lanza para justificar el poder, pero sigue utilizando otros símbolos con la misma función. Ideologías, relatos, promesas absolutas. La historia de la lanza no terminó, solo cambió de forma. Por eso sigue siendo relevante. No como objeto religioso, sino como espejo histórico. Un espejo que refleja lo que ocurre cuando el poder se apoya más en creencias que en responsabilidad real. Si algo nos enseña la lanza del destino, es que el pasado no garantiza legitimidad. Puede ofrecer contexto, advertencias y memoria, pero no absolución. Cada líder que confió ciegamente en ella terminó enfrentando su propio límite, no por castigo divino, sino por decisiones humanas. La lanza no determinó el final de nadie, solo acompañó el momento en que se creyó que el final estaba asegurado. El silencio que hoy rodea a la lanza no es olvido, es madurez histórica. Comprender su historia implica aceptar que el poder no puede delegarse en objetos, ni en mitos, ni en reliquias. Debe sostenerse en decisiones conscientes. La lanza permanece como recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando esa responsabilidad se evita. No grita su lección. La deja ahí para quien esté dispuesto a verla. Al final, la lanza del destino no pertenece a la religión ni a la guerra, sino a la psicología del poder, a la necesidad humana de sentir control cuando todo parece incierto. Su historia no debe inspirar temor, sino reflexión. Porque mientras se siga creyendo que el destino puede ser poseído, siempre habrá símbolos listos para ocupar ese lugar. La lanza fue uno de ellos, no el último. Este documental no termina con una respuesta definitiva, porque la historia no funciona así. Termina con una pregunta abierta. ¿Qué símbolos sostienen hoy al poder? ¿Qué objetos, relatos o ideas se utilizan para evitar asumir responsabilidad? La lanza del destino no fue el problema, fue el síntoma. Y mientras ese síntoma siga apareciendo bajo nuevas formas, su historia seguirá siendo necesaria de recordar. Al llegar a esta parte de la historia, la lanza ya no necesita ser explicada como objeto. Su significado se ha desplazado por completo hacia lo que representa. Es el punto donde el poder deja de confiar en la razón y comienza a apoyarse en símbolos incuestionables. Ese tránsito es peligroso, no porque el símbolo actúe, sino porque anula el pensamiento crítico. La lanza fue una de las primeras pruebas documentadas de ese proceso.
La obsesión con la lanza demuestra que el ser humano teme profundamente al vacío del control. Cuando no hay certezas, se construyen. Cuando no hay garantías, se inventan. La lanza ofrecía una ilusión de continuidad, una sensación de respaldo histórico. No aseguraba victorias, pero calmaba la ansiedad del poder, y esa calma momentánea fue suficiente para justificar decisiones que cambiaron el rumbo de millones de vidas. En muchos relatos se habla de la lanza como si hubiera elegido a sus portadores, pero esa idea invierte la realidad. Fueron los portadores quienes la buscaron cuando dudaron de sí mismos. La lanza no llamó a nadie, fue encontrada por quienes necesitaban creer que su autoridad estaba escrita antes de actuar. Esa inversión del relato es clave para entender cómo nacen los mitos que sobreviven incluso a la evidencia histórica. La historia también revela algo incómodo. El peligro no está en los objetos antiguos, sino en la necesidad moderna de absolutismos. La lanza fue utilizada porque prometía respuestas simples a problemas complejos. Y cuando las respuestas se simplifican, las consecuencias se radicalizan. La lanza no simplificó la historia. Fueron los hombres quienes lo hicieron, usando el símbolo como atajo moral. Hoy muchos se acercan a la historia de la lanza buscando misterio o conspiración, pero su verdadera inquietud no está en lo oculto, sino en lo evidente. La lanza demuestra cómo el poder se vuelve peligroso cuando deja de cuestionarse. No hay secretos sobrenaturales detrás de ella, hay patrones humanos repetidos, y esos patrones, cuando no se reconocen, regresan con nuevos nombres y nuevas formas. Algunos se preguntan si la lanza debería desaparecer para cerrar su historia, pero eliminar el objeto no elimina el comportamiento. La historia no se corrige ocultando símbolos, sino comprendiendo por qué fueron necesarios. La lanza fue un síntoma, no una causa. Mientras exista la necesidad de legitimar el poder sin rendición de cuentas, siempre habrá nuevos símbolos dispuestos a ocupar su lugar. En ese sentido, la lanza del destino es menos una reliquia y más un archivo psicológico. Contiene, sin palabras, la historia de decisiones tomadas desde el miedo. No enseña fe, ni victoria, ni gloria. Enseña inseguridad. Enseña qué ocurre cuando el liderazgo necesita apoyarse en algo externo para sostenerse. Y esa enseñanza sigue vigente, incluso en un mundo que cree haber superado los mitos. Cada vez que la lanza reaparece en el discurso público, lo hace en momentos de crisis, no por coincidencia, sino por necesidad. Las crisis despiertan el deseo de soluciones absolutas, y la lanza representa exactamente eso, una promesa silenciosa de control total. La historia demuestra que esa promesa nunca se cumple, pero aún así sigue siendo tentadora para quienes temen perder el poder. Mirar la lanza del destino con honestidad implica aceptar que no hay finales escritos, que ningún objeto garantiza resultados, que el poder real exige asumir consecuencias. La lanza fue utilizada para evitar esa carga, para trasladarla al pasado, al mito, al destino, pero el destino nunca respondió. Y cuando las decisiones fallaron, la responsabilidad no pudo ser transferida al metal. Al acercarnos al cierre definitivo, la lanza deja una última impresión, no de temor, sino de claridad. Nunca fue un objeto maldito ni sagrado. Fue un reflejo,
un reflejo de lo que ocurre cuando el poder se vuelve incapaz de sostenerse por sí mismo. La historia no la recuerda por lo que hizo, sino por lo que reveló sobre quienes creyeron que el destino podía ser poseído. Al final de este recorrido, queda claro que la lanza del destino no necesita ser defendida ni desmentida. Su valor histórico reside en lo que provocó, no en lo que prometía. Fue testigo de decisiones tomadas bajo presión, miedo y ambición. Y al observarla hoy, inmóvil, entendemos que el verdadero poder nunca estuvo en el objeto, sino en la voluntad humana de creer que el pasado puede absolver el presente. Cada etapa de la historia de la lanza refleja un momento en el que la responsabilidad fue desplazada. En lugar de asumir consecuencias, se buscó respaldo en símbolos. Esa dinámica no pertenece a una sola época. Se repite siempre que el poder se siente frágil. La lanza fue solo una forma temprana de ese desplazamiento. Comprenderlo permite leer su historia sin misticismo, pero con una advertencia clara. No hay documentos que indiquen que la lanza haya cambiado el destino de alguien. Lo que sí hay son pruebas de que influyó en la manera de pensar de quienes la rodearon. Y eso basta. Las ideas, cuando se aceptan sin cuestionar, pueden ser más decisivas que cualquier arma. La lanza operó en ese nivel, no cortó cuerpos, moldeó convicciones. Y las convicciones, cuando se vuelven absolutas, dejan marcas duraderas. Con el paso del tiempo, la lanza perdió su protagonismo público, pero no su relevancia histórica. Permanecer en silencio fue parte de su transformación final. Ya no necesitaba ser mostrada. Su historia hablaba por sí sola. En ese silencio, la lanza se convirtió en una advertencia permanente sobre los riesgos de convertir símbolos en verdades incuestionables. No porque el símbolo mienta, sino porque se le exige demasiado. Es tentador buscar finales cerrados, conclusiones definitivas, pero la historia rara vez los ofrece. La lanza del destino no concluye con una destrucción ni con una revelación. Concluye con comprensión. Entender que el poder no se hereda ni se conserva mediante objetos, sino mediante decisiones responsables. Esa comprensión es incómoda, porque elimina excusas, y tal vez por eso, durante siglos, fue más fácil creer en la lanza que en uno mismo. Cuando se estudia la lanza sin pasión ni temor, aparece su lección más clara. El pasado puede informar, pero no justificar. Ningún objeto, por antiguo que sea, puede otorgar legitimidad automática. La lanza fue usada para evitar ese principio. Su historia nos recuerda que cada generación debe asumir su propio peso histórico, sin delegarlo en reliquias, mitos o narrativas heredadas. Así, la lanza del destino se transforma en un espejo incómodo. Refleja la tentación constante de buscar atajos hacia el poder, de creer que el control puede ser asegurado sin rendición de cuentas. Ese reflejo no pertenece al pasado, sigue vigente. Y mientras siga vigente, la historia de la lanza continuará siendo relevante. No como objeto sagrado, sino como advertencia silenciosa para quienes prefieren símbolos a principios. Al final, la pregunta no es qué poder tuvo la lanza, sino por qué se le atribuyó. Esa pregunta revela más sobre nosotros que sobre el objeto. Habla de inseguridad, de miedo al caos, de la necesidad de creer que alguien o algo garantiza el resultado.
La lanza nunca ofreció garantías reales, solo ofreció una narrativa cómoda. Y las narrativas cómodas suelen ser las más peligrosas. Este documental no busca destruir mitos, sino contextualizarlos. La lanza del destino existió, fue preservada y utilizada como símbolo, pero su historia no es sobrenatural, es profundamente humana. Y eso la hace más inquietante, porque demuestra que los mayores peligros no provienen de objetos antiguos, sino de decisiones tomadas sin reflexión, amparadas en símbolos que prometen más de lo que pueden ofrecer. Con esto, la historia de la lanza del destino queda completa, no como leyenda, sino como advertencia. El poder que necesita símbolos absolutos ya ha comenzado a debilitarse. La lanza no escribió el destino de nadie, solo acompañó a quienes creyeron que el destino podía ser poseído. Recordar eso es el verdadero cierre, porque mientras se recuerde, la historia no tendrá que repetirse.